con más del 50%, ¿no? 55%, y atribuían, decían ellos, esta victoria a que el pueblo ha reaccionado. El pueblo se dio cuenta que no tenía la democracia, decían los dirigentes. Ahí está, se ha llevado a cabo el festejo ¿no? Bien, gran cantidad de gente, de verdad, gran cantidad de gente que se hizo presente en este festejo en la Avenida Cívica, en la Ciudad del Alto, en inmediaciones del Mercado Campesino Santa Rosa, para ser más precisos, ¿no? Bien, hablando sobre festejos, hablando sobre lo que viene sucediendo en nuestro país, ¿qué es lo que viene en realidad de aquí en adelante? Se espera la transmisión de mando y todo aquello. Vamos a estar hablando con un invitado especial que se perdió, le cuento. Lo tuvimos que buscar con lupa y encontrarlo, como el inspector Gadget, siguiéndole los pasos. Y ya está con nosotros, en realidad, en el set, un invitado especial que siempre gentilmente ha acudido a nuestro llamado y que de pronto desapareció, dijimos. Sí, se perdió un tiempito, pero ya está nuevamente con nosotros. Está con nosotros Gabriel Villalba, quien es el director del SENAC, para hablar este tema precisamente coyuntural del movimiento al socialismo. Gabriel, muy buenos días, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido nuevamente al programa. Buen día, siempre es un gusto compartir contigo y bueno, respondiendo un poco a lo que tú decías, la verdad es que me hicieron desaparecer. Los medios locales, te hablo, ¿no? Porque los medios internacionales, Telesur, Hispan TV, ha estado vigente. He estado todo el tiempo ahí y creo que la prensa internacional ha estado más interesada de lo que acontecía en nuestro país a partir de noviembre del año pasado que la propia prensa local, ¿no? Te cuento una anécdota pequeña, introductoria para esta pequeña charla que vamos a tener. Me dijeron en un canal local, no voy a decir el nombre, a partir de noviembre del año pasado, cuando sucedió lo que yo llamo categóricamente el golpe de Estado en Bolivia: Gabriel, por la seguridad tuya y la seguridad del canal, te vamos a dejar de invitar. Me lo dijeron textual. Así que, pues bueno, estamos ahí, hermano. Vaya, la verdad es que se han sucedido algunos casos extraños y lo sabemos todos. Lo sabemos, en el canal hemos venido incluso denunciando algunas situaciones de esas. La mordaza, ¿no? La famosa mordaza a algunos medios de comunicación, no a todos, a algunos, con un cierre la boquita y listo, porque si no, y lo saben ustedes, por eso es que no estamos saliendo ahora en Tigo, no salimos en Entel, gracias a esas decisiones que se han tomado. Malas decisiones, digo yo. No vamos a ser nosotros rebeldes en todo caso y hacer todo un show. No, lo hecho ya está hecho. Y le decía, ¿para qué hacer daño si a veces las cosas no duran? Son tan pasajeras. Y lo habíamos comentado en el programa. Lo hemos comentado en varios programas, hemos venido reclamando y reclamando, pero bueno, si esa es la democracia, ni modo, ¿no? Y hemos dicho siempre nosotros, no vamos a cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de informar a la población. Tenemos que decir la verdad, no hay de otra. No podemos manipular tampoco la información. Y estamos ahí, en un reencuentro con Gabriel Villalba, le decía. Creo que nos extraviamos el canal y Gabriel nos perdimos en el camino. Pero qué bien que ahora ya podamos volver a hablar, Gabriel. Te reitero mi agradecimiento por estar con nosotros, pero creo que a partir de ahora podemos ir hablando más libremente en las entrevistas, en todo aquello. Y creo que no es bueno, la mordaza perjudica de sobremanera a todos, ¿no? No solamente al canal, no solamente al programa, no solamente al entrevistado, a la gente que quiere saber qué es lo que viene aconteciendo. Y a veces se utilizan algunas mañitas por ahí para que no salga la verdad a flote y demás aquello. Y esperemos que retorne la democracia en pleno, en realidad, porque hay que practicarla de diferente manera. Gabriel,
¿Qué análisis haces tú en referencia a la victoria del movimiento al socialismo? Si bien dicen muchos analistas, comentaristas, han indicado de que nadie se esperaba esto, nadie esperaba un triunfo contundente del movimiento al socialismo, porque así es, no hay por qué decir otra cosa, es contundente la victoria del movimiento al socialismo. ¿A qué se debe? ¿Cómo analizas? ¿Cuál es la situación o qué es lo que ha pasado para este triunfo? Bueno, primero hay que ser claros y taxativos, categóricos, como tú lo has sido, ¿no? En noviembre del año pasado se ha subvertido el orden constitucional, en contravención al artículo 161 y 169 de nuestra Constitución Política del Estado. Entonces, en ese contexto, en ese panorama, teníamos y se estaban realizando las elecciones que se han desarrollado este 18 de octubre, se han desarrollado en un contexto no habitual, en un contexto, se podría decir, golpe de Estado prolongado en el tiempo y además en un contexto de democracia no normal, no condiciones democráticas normales ni condiciones electorales normales. Ante ello existía una duda razonable por parte de la población y decía, bueno, este gobierno, entre comillas transitorio, tiene el control del órgano también electoral. Es más, Yanine Áñez lo puso a Salvador Romero en ese cargo. Entonces, por supuesto que la población también tenía, como te digo, esa duda razonable del proceso electoral, la transparencia del proceso electoral, pero sin lugar a dudas, pues se ha desarrollado de forma sorpresiva para muchos. Se esperaba una segunda vuelta, se esperaba y se hablaba mucho de un posible fraude y que ese posible fraude iba a consistir en forzar una segunda vuelta, en la cual se iban a aliar Carlos Mesa con Luis Fernando Camacho en contra del movimiento al socialismo. No se dio esa situación y realmente sorprendió a propios y extraños y creo que tiene que ver mucho con Sacaba, Sencata, El Pedregal, con Caracara, hechos que están cursando no en la judicialidad boliviana, sino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por ejemplo. Entonces, sin duda, estamos hablando de hechos que han marcado la agenda política y además la propuesta económica que era, creo, resolverle los problemas del bolsillo y económicos a los bolivianos, que era lo que les interesaba, ¿no? No les interesaba estas guerras, estas disputas de quién es más democrático, quién es menos democrático, quién ha sacado a Evo, quién no ha sacado a Evo. Al boliviano le interesaba resolver los problemas económicos devenidos de la propia crisis del coronavirus y devenidos de la propia mala administración económica del país. Entonces, sin duda, creo que fue una votación en ese marco, ¿no? Del bolsillo del boliviano y del ámbito económico estrictamente. Creo que es cierto aquello. La gente decide, tal vez por cambiar el modelo rápidamente, ¿no? Porque fueron casi un año. Pero creo que la gente también empieza a sufrir por falta de dinero. Lo decía Gabriel, ha sido un aspecto que ha primado tal vez en que la gente se vuelque definitivamente a favor del movimiento al socialismo. Luego de esta victoria, Gabriel, según tu análisis, ¿es recomendable que vuelva don Evo Morales o tendría que estar nomás donde está, tranquilito y ver como que de palco, ¿no? Sin duda las condiciones de los momentos políticos y sociales se construyen. Uno de los constructores del sentido común son los políticos, los actores de la sociedad civil, pero fundamentalmente los medios de comunicación también, que juegan un rol preponderante. Entonces, para que se genere todo ese ambiente anímico, emocional, de que el MAS era un partido que quería eternizarse en el poder, de que Evo Morales era un dictador y demás, han confluido todos estos actores de la sociedad política, actores de la sociedad civil y fundamentalmente los medios hegemónicos de comunicación. Ante ello, si se pretende que Evo Morales regrese al país, porque además está en su derecho, como todo boliviano, de venir y afrontar todos los procesos que están en su contra, por supuesto los que tienen pies y cabeza, no los que se han inventado, pues tendría que darse también y tendría que construirse un nuevo sentido común que acepte, que tenga una aceptación popular de que Evo Morales venga acá al país, ¿no? Creo que los momentos políticos se construyen y no siempre se dan en el tiempo que nosotros quisiéramos. Probablemente la militancia del movimiento al socialismo quisiera que apenas asume
Luis Arce Catacora, al día siguiente Evo Morales. Por supuesto que gustaría a mucha gente, a muchos otros no, pero hay que generar las condiciones políticas y sociales adecuadas para que sea aceptado el retorno de Evo Morales y venga como cualquier otro boliviano a asumir los procesos que se le han generado en su contra, ¿no? De los 20 que tiene, yo creo que unos 17 a lo mucho van a quedar sin fundamento legal y jurídico, porque los hemos venido estudiando, pero los otros que queden tienen que venir y afrontarlo como cualquier boliviano que tiene el derecho de retornar a su país, ¿no? Creo que totalmente de acuerdo con Gabriel, ¿no? Es algo que se debe analizar. Me imagino que los dirigentes del movimiento al socialismo harán este análisis y verán el día adecuado para su retorno, pero que hoy por hoy se está hablando muchísimo de eso, Gabriel, y toda la gente está en eso. En las redes sociales está inundado el tema de que vuelve el señor Evo Morales y salimos a las calles y que de aquí, que allá, que esto, que el otro, ¿no? Y a raíz en realidad de la derrota, lo vamos a decir así, de Carlos Mesa y tal vez el señor Camacho, a consecuencia de la derrota de esto y los jóvenes en Santa Cruz ya empiezan a hacer su revoloteo, ¿no? Empiezan a salir a las calles, a convocatoria y llamando a que no se acepte esta victoria, este triunfo, indicando de que ha habido fraude en las elecciones. ¿Qué análisis puedes hacer al respecto de esto, Gabriel? Algunos jóvenes, no creo que todos los jóvenes cruceños hayan salido al Cristo a manifestarse, y cuando hacía un grupo de periodistas la investigación y les preguntaba, y eran chicos que tenían 15, 16, 17 años, o sea, pedían respeto a su voto, pero ellos ni siquiera estaban en la posibilidad constitucional de emitirlo. Entonces hay algunas contradicciones un poco pintorescas, pero más allá de ello creo que se trata de un berrinche y un capricho, ni siquiera de clase, sino de casta, ¿no? Hemos vivido en Bolivia una suerte de pigmentocracia. Recordemos 1825, cuando se funda nuestro país, teniendo una gran generala como Juana Zurduy, no figura en el acta de nuestra independencia. No figura ni un solo indígena aymara, ni quechua, ni guaraní en nuestra independencia. ¿Por qué? Porque hemos vivido esa negación de lo moreno, de lo mestizo, de lo popular, de lo indígena, de lo indio que tenemos entre nosotros, ¿no? Y eso se ha exacerbado muchísimo más durante los acontecimientos, por ejemplo, del 2011, del 2016, del 2019, apelando mucho a esa construcción del racismo y esa construcción regionalizada de lo que es esa identidad artificial de Camba, ¿no? Porque no existe la identidad, digamos, Camba propiamente dicha, sino que se ha construido en el tiempo. Y recordemos el acontecimiento de la Unión Juvenil Cruceñista, el mismo Comité Cívico Pro Santa Cruz, tuvo también un rol protagónico el 2006, el 2008, ¿no? Entonces, se retomaron esas viejas prácticas que creo yo simplemente le hacen daño a la democracia y niegan la voluntad popular, porque la voluntad popular al final está expresada en las urnas y todos lo han reconocido, medios nacionales, medios internacionales, los actores políticos, los diferentes partidos políticos, los actores políticos regionales, internacionales, personalidades del mundo han reconocido el triunfo del movimiento al socialismo. Ante ello no se pueden realizar elecciones eternamente hasta que una fuerza minoritaria por fin gane. No se trata de eso la democracia. Entonces creo que también repudiamos los hechos de violencia, por ejemplo, contra parlamentarios de Comunidad Ciudadana. 2 mujeres parlamentarias han sido golpeadas en Cochabamba por estos grupos violentos. Por supuesto que de eso no se trata la democracia, ¿no? Qué terrible en realidad lo que viene pasando, Gabriel. La Unión Juvenil Cruceñista pretende que el señor Camacho sea el presidente. ¿Va a eso las manifestaciones, las convocatorias que han hecho días anteriores? Creo que viene desde una vertiente de convulsión del país, pero que no causa mayor repercusión o mayor relevancia. El año pasado, por ejemplo, esos mismos sectores se habían movilizado y era mayoritaria esa polaridad en el país. Se denotaba, ¿no? A simple vista. He estado por la Plaza Baroa y eran un grupo de 10, 15 personas a lo sumo, ¿no? En Santa Cruz y en Cochabamba son grupos muy focalizados de Resistencia Juvenil Cochala y Unión Juvenil Cruceñista, que, como ustedes saben también, y públicamente lo han dicho ellos, responden a Branko Marinkovic, responden a Arturo Murillo Prijic. Entonces, esto yo no me estoy inventando, está ahí en audios filtrados de estos mismos grupos. Entonces, sin duda, creo que
no causa mayor relevancia en la población, porque la población ha votado también por estabilidad social, por estabilidad económica, por ya, retomar el país con todo lo que se ha venido haciendo mal estos últimos 11 meses, pero ya ir para adelante. El boliviano quiere trabajar, quiere estar en un proceso de pospandemia, en un proceso de reactivación económica, que le vaya bien. También se ha votado por eso, ¿no? Entonces mucha gente le ha vuelto a dar su apoyo mayoritario al movimiento al socialismo como una suerte de voto de confianza nuevamente por un modelo económico que ha demostrado su eficacia y eficiencia. Está galardonado por la CEPAL, el BID, el Banco Mundial, todos los organismos especializados en economía. Entonces no hay por dónde perderse en torno al modelo económico, que ha sido la clave, creo yo, como propuesta electoral para que el movimiento al socialismo tenga el caudal de votos que ha obtenido, ¿no? Esto significa, Gabriel, que la tarea que tiene que realizar el gobierno electo, que recién será posicionado, tiene una tarea de tal vez mejorar la anterior gestión de gobierno o entrar en una depuración, lo voy a llamar así, de todos estos actos malos que hayan podido haber ocurrido en esta gestión. Entonces este gobierno tendrá que hacer aquello para tener una mejor imagen. Yo creo que sí, lo veo y hago una pequeña analogía, si me lo permites, con el amor de tu vida. Cuando tú le engañas o le defraudas al amor de tu vida, a tu novia, de repente haces las cosas bien y todo pasa para que ella nuevamente te dé su confianza. Te diga, bueno, voy a volver a creer en ti, porque lo has hecho bien, pero has tenido unas cosas que lo has hecho muy mal, pero otras que lo has hecho bien, volvamos. Entonces se genera una nueva relación de amor y pasión, y creo que es lo que se está volviendo a generar entre el electorado boliviano y el movimiento al socialismo. Ante ello, el movimiento al socialismo no tiene que volver a fallar. Ha existido mucho divorcio entre la sociedad política y la sociedad civil. Tenías autoridades que no pisaban los minibuses, no pisaban los mercados, no pisaban las calles. Creo que si este es un proceso popular, si este es un proceso pues de las bases de ese bloque nacional popular boliviano, el ministro, el viceministro, el senador, el diputado, tiene que estar todos los días en contacto con la gente, ¿no? Eso es fundamental. Por otro lado, también se preponderaba mucho el sector orgánico, digamos, sindical o de los dirigentes campesinos y demás, que cuando les tocaba la administración del Estado totalmente legítimo, no les interesaba la parte de las políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado tenías también la preponderancia de los tecnócratas técnicos, ya el otro extremo, que tampoco les interesaba la parte social. Entonces hay que saber cómo funcionar lo que Gramsci decía, el intelectual orgánico, ¿no? Aquella persona que palpite la realidad social, pero que también tenga el conocimiento técnico o profesional, pues para realizar una gran labor en el ámbito de la administración pública. Creo que esos dos extremos que estaban un tanto divorciados se tienen que volver a articular en el movimiento al socialismo. Creo que Luis Arce hace una lectura mejor de aquello, ¿no? Por eso es que se baja a hacer su candidatura en temas de área rural, en temas, por ejemplo, de mercados, sí. Se lo veía ahí comiendo, haciendo chicharrón, no sé, compartiendo un ají de fideo con los lustrabotas. Creo que él hace una lectura mejor de esto y dice, yo voy por este lado y gano. Lo que tú nos explicabas, que ha habido una ruptura en algunos sectores, pero creo que Luis Arce debe también un poco a esa campaña que ha hecho en este sector, ¿no? O él se baja en realidad a lo más bajo, vamos a decirlo así, y empieza a hacer su campaña. Claro, la comunicación política se trata de eso, ¿no? Hay comunicación electoral, que es todo lo que tú mencionabas de Luis Arce, sus formas y modos. A veces la imagen vale mucho más que el fondo de las cosas. Sí. Por eso Carlos Mesa no podía articularse con las clases populares, por ejemplo. Luis Arce sí. Pero también dentro de la comunicación política está la comunicación gubernamental, ¿no? Ya has hecho la comunicación electoral eficiente y efectiva, como lo ha hecho Luis Arce Catacora, pero ahora te toca la comunicación también gubernamental y de crisis. ¿Cómo va a afrontar estos desafíos el movimiento al socialismo? Creo que es clave y tiene que ver mucho con esto. El movimiento al socialismo se ha consolidado nuevamente como el 2005, el 2006, en un tejido social muy diverso que aglutinaba muchos sectores sociales. Es más, ha tenido casi el mismo porcentaje de preferencia electoral y tiene que volverse a encaminar en esta suerte de preponderar lo popular,
por sobre los sectores, si se quiere, siempre oligárquicos, que nos podemos sentar a debatir, pero no nos debemos a ellos, ¿no? Nos debemos a la gente, al pueblo, y eso tiene que ser fundamental, creo, para entender un proceso del movimiento al socialismo regenerado, que haya aprendido de sus errores, un sujeto histórico y político reencaminado y evolucionado en el tiempo, ¿no? Porque el indígena originario y campesino como sujeto histórico tampoco es que se queda estático en el tiempo, tienen procesos de generación de riqueza, que ya tiene acceso a bienes suntuarios, a bienes y servicios, educación primaria, secundaria, universitaria, hasta privada. Entonces va mutando en el tiempo y hay que saber entender esas nuevas necesidades, que creo que es fundamental para un movimiento al socialismo ya maduro, que no veo una gestión corta del MAS, ¿no? Yo veo una gestión de estos 5 años de gestión eficiente y eficaz con la economía y el manejo económico de Luis Arce, y todavía otros 5 años más del MAS, porque el bloque opositor al movimiento al socialismo todavía no puede rearticularse en un proyecto diferente al del MAS de país. Es cierto aquello. De todas maneras, me imagino que, haciendo referencia a lo que dice Gabriel, vamos a tener un movimiento al socialismo todavía para más. Los partidos políticos, Gabriel, en esta temporada, como que ya no existen, ¿no? Y escuchaba un analista político también decir que el único partido, en realidad partido político que existe en nuestro país, es el movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo dentro de sí tiene múltiples contradicciones. Hay un librito muy interesante que se llama No somos del MAS, el MAS es de nosotros, que te narra las anécdotas de los líderes sociales de Interculturales, Bartolinas y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que te narran cómo se ha construido este proyecto como un instrumento político para la soberanía de los pueblos. Por eso IPSP. Por otro lado, se han prestado la sigla de partido político que ya existía, la de MAS, para cumplir un requisito electoral que se estaba dando para las elecciones subnacionales en aquel momento, 2005 y mucho antes, ¿no? Entonces, creo que también existe esta contradicción de un partido ortodoxo, digamos, verticalizado, y de un instrumento político mucho más horizontal. En esa dicotomía está el MAS, que esperemos resurja en un proyecto renovado de país, como lo está haciendo ahora, y en un proyecto renovado también de instrumento político por sobre partido político, porque es una realidad internacional lo que tú dices. La estructura de partido, la forma partido, está perdiendo legitimidad cada vez más a nivel regional, a nivel internacional, ¿no? Pero por otro lado, las estructuras mucho más horizontales, mucho más de tejido social diverso, de construcciones novedosas de participación política, como lo es el movimiento al socialismo, adquieren mayor relevancia en el mundo. Entonces, creo que hay que preponderar la forma IPSP por sobre la forma partido, porque no todas las determinaciones vienen pues de arriba abajo y todos tienen que obedecer como hormigas o como soldados, ¿no? Sino que también debe existir un proceso amplio de crítica y autocrítica dentro de las mismas organizaciones y las capas de representatividad política. Bien, Gabriel, ¿qué opinión tienes en referencia a... hay jovencitos, voy a decirlo así, hay uno que tiene 22 años, que ha sido elegido ya parlamentario. ¿Qué opinión tienes en referencia? ¿Tiene que haber mucha participación de los jóvenes en la asamblea, en el parlamento, o no va a ser bueno? A ver, explícanos un poquito aquello. Nuestro padrón electoral tiene un 40% de representatividad joven. Es decir, el 40% de nuestro padrón está compuesto por jóvenes. Ante ello, qué interesante hubiera sido que todas las fuerzas políticas de nuestro país, incluido el movimiento al socialismo, incluyen en sus listas también un 40% de jóvenes, ¿no? Hubiéramos tenido quizás una política y una representatividad política mucho más coherente con nuestra realidad social y etaria. No se ha dado, pero la gente joven que está en la asamblea tiene ese rol protagónico, creo yo, de... no solamente tocar temas que dicen atañen a la juventud, sino temas que son transversales como la economía, la tecnología, por ejemplo, la experiencia laboral. Se cuantifica la experiencia laboral únicamente a partir de la emisión de tu título en provisión nacional, y no si tú has hecho pasantías o has estado casi un año en la institución, no te toman en cuenta esa experiencia. Creo que esa clase de problemáticas también que han sufrido y han vivido los jóvenes en el país tienen que ser problematizadas en la asamblea, que ha vuelto a ser el espacio de deliberación
y de convencer al oponente, ¿no? Es tu oponente político, no es tu rival que lo tienes que ir a matar, tienes que ir a convencer, y al final las políticas se plantean en el marco no de beneficio de un partido político X o Y, sino de la población en su conjunto que está interesado en ello. Entonces, sin duda la participación juvenil va a ser muy importante, pero también hay que hablar de toda esa gente que se dice joven cuando ya tiene 30, 35 años. La ley de la juventud, artículo 7, la ley 342 nos dice que se es joven en Bolivia de los 16 a los 28 años. Si tienes 29, dejas de ser joven. Claro. A mí me da mucha vergüenza que dirigentes nacionales, sí, dirigentes regionales, vecinales, soy joven. ¿Cuántos años tienes? 32, 35. Me daría vergüenza decir que soy joven a esa edad, ¿no? Claro. Entonces, Sí. también hay que cambiar esas lógicas. ¿Algo más que acotar a Gabriel en esta entrevista? No, es un gusto, un placer conversar nuevamente contigo, compartir en tu medio. La verdad que, pues cuando ustedes gusten, estamos ahí a la orden. Ya estamos visibles. Ya estamos visibles. Te agradezco de sobremanera nuevamente, Gabriel, que hayas podido estar con nosotros. Pues será hasta una nueva oportunidad, me imagino que después de la posición del nuevo presidente. Así será. Un gusto. Bien, ahí estuvo con nosotros Gabriel Villalba, quien es el director del Senado, hablando un poco del tema coyuntural, lo que viene sucediendo en nuestro país, el triunfo del movimiento al socialismo, con un buen porcentaje, qué tienen que hacer los partidos políticos de aquí en adelante, o las agrupaciones ciudadanas, las que por esta temporada están de moda, ¿no? Porque recordemos que Creemos es una agrupación ciudadana, comunidad ciudadana también, y son una agrupación ciudadana, no son partidos políticos que tienen una estructura definida, no es así. Entonces, seguramente estaremos hablando con Gabriel posteriormente de algunos otros temas que son interesantes para que usted, amigo televidente, pueda entrar en conocimiento de algunas cosas, ¿no? Vámonos a una brevísima pausa comercial, enseguida estaremos de retorno con más información acá en el Dale la Vuelta a la Moneda.